Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos, en un nuevo programa de Contratapas, que, nos hemos tomado un pequeño descanso veraniego y ahora empezamos de vuelta. Esperemos que uno por semana, si eso fuera posible. Estamos, como siempre, en el canal Contratapas de YouTube. Ahí no se olviden de poner me gusta, suscríbanse, tocar la campanita, etcétera, etcétera. El programa que estamos haciendo es el programa número 32 y ustedes pueden mandarnos todo lo que ustedes deseen a través justamente de YouTube, de la página de YouTube. También lo pueden hacer a través del WhatsApp que tenemos en conjunto. Bien, estamos aquí, quien les habla Héctor Gulbit y mi compañera Graciela Espadaro, que nos va a contar de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado este periodo vacacional? ¿Pudieron disfrutarlo? Esperemos que sí y mucho. Y bueno, y ahora esperemos también que con más ganas de literatura chismosa. Y como si fuera poco, hoy vamos a dedicar este programa a dar información que tal vez no está tan difundida, aspectos no tan mencionados de la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Empiezo con Cervantes. Vamos, adelante, adelante, compañera. Bueno, de más está decir que fue el autor del Quijote, novela mundialmente conocida, pero lo interesante, un punto ahí para mencionar, es que muchos la han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. El número de sus ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. Cervantes tiene dos apodos. Uno es el Príncipe de los Ingenios y otro es el Manco de Lepanto. Y en el desarrollo de este programa vamos a explicar a qué se deben esos apodos. En el siglo XVIII hubo acuerdo, recién en el siglo XVIII, se acordó que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque allí fue bautizado. Según el acta bautismal hallada en la parroquia Santa María la Mayor, el día exacto de su nacimiento es menos seguro. Sin embargo, es muy probable que naciera el 29 de septiembre. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de esta fecha? Porque es la fecha en que se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel. Y en esa época, la tradición de recibir el nombre del santoral del día, después del nacimiento, era muy frecuente. Miguel de Cervantes, así fue bautizado, el 9 de octubre de 1547. Muy interesante. Ustedes saben, no hace falta que yo les informe que más o menos fueron contemporáneos, tanto Miguel de Cervantes Saavedra como William Shakespeare. Yo de las obras de Shakespeare, a las que en general se hacen referencia, no vamos a hablar, no vamos a hablar de Romeo y Julieta. Vamos a tomar dos temas fundamentalmente. El primero que vamos a tomar es unos sonetos que él hizo, son 154 sonetos, ya vamos a hablar sobre ese tema. Y el otro tema que vamos a tomar, que es una suerte de novel o novela corta, que se llama La violación de Lucrecia. Estos dos temas que son poco conocidos. Y una cosa que también vamos a comentar, porque hay varias traducciones, bueno, así como para Miguel de Cervantes Saavedra hay muchas traducciones, también las hay para la obra de Shakespeare. Pero yo voy a tomar dos traducciones que son muy interesantes. Una de ellas, y espero que la gente que nos está escuchando lo recuerden, no sé si tienen el libro, pero es una traducción que hizo Roberto Díaz, coordinador del taller literario durante muchos años, de los 154 sonetos del poeta.
Así que vamos a trabajar un poco sobre el soneto, la violación de Lucrecia y unos sonetos que hizo, en realidad son 6, le dicen sonetos, después vamos a comenzar un poco más en profundidad, que le dicen sonetos para diferentes aires de música. Es decir, él hacía letras para canciones, cosa bastante curiosa en este sentido. Ahora, yo quiero hacer una pequeña alocución sobre el tema de lo que significa la dramaturgia, porque según Aristóteles, el- la poética de Aristóteles, el drama puede ser comedia o tragedia. Y bueno, y se desplaza a través de esos dos conceptos. Pero ahora con el tema del streaming y de tantas categorías que existen, yo me atrevería a decir que han quedado fuera de tiempo, ¿no? Y digo yo, para simplificar, trabajaría como comedia, trabajaría como tragedia y trabajaría como melodrama, por decir alguna cosa que envuelva un poco a todo. Pero bueno, de eso vamos a ir hablando, así que le cedo mi palabra a Graciela para que siga contando cosas sobre nuestro amigo Claro, Cervantes vos Saavedra. proponés que no sea tan taxativa la división, o es A o es B, sino Claro, que entre en otras categorías a considerar. exactamente. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del padre de Miguel, porque va a influir muchísimo el padre en su psicología, en su concepción del mundo. Se llamaba Rodrigo de Cervantes y fue un cirujano, también llamado en esa época sangrador, casado con la madre Leonor Cortinas, de la cual sí no hay ninguna información. En aquellos tiempos, el oficio de la cirugía tenía mucha competencia y no era fácil abrirse camino. Don Rodrigo tenía a sus expensas una gran familia, 7 hijos. Contrajo deudas, eh, algo que va a heredar el hijo como forma de vivir, y le fueron embargados los artículos necesarios para la supervivencia. Finalmente fue encarcelado y nuestro Cervantes sabe mucho de la cárcel también. Después, bueno, salió de la cárcel, pero ¿qué pasó con Miguel? Por ese entonces era un niño de 5 años y aquellas experiencias no las olvidó nunca, y a lo largo de sus escritos fue manifestando recuerdos y reflexiones. En su obra El coloquio de los perros, hace una dura crítica sobre la gran abundancia de estudiantes de medicina que hay en la universidad, como diciendo, hay tantos y después no hay trabajo para ellos. Miguel de Cervantes, porque ese era su nombre, ¿qué pasó con el apellido que nosotros sabemos mencionarlo como Saavedra? Este apellido él lo empezó a usar tras su cautiverio. Viene de Yaivedra, que en dialecto árabe magrebí significa brazo tullido o estropeado. Probablemente en Argel pudo ser llamado Manco. Es además un apellido corriente en Argelia desde hace muchos siglos. Por el contrario, otros historiadores atribuyen la adopción del apellido gallego Saavedra a la reinvención, y fíjate esto, la reinvención que Cervantes hace de sí mismo cuando retorna de su periodo de esclavitud. Ya vamos a ver cuándo estuvo esclavo, lo vamos a Ah, contar. esclavo, no sabía Y que había sido esclavo. sí, estuvo esclavizado. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel, que sin duda no llegaron a ser universitarios. Pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. Como verás, es muy ambigua la información que hay al respecto. Lo que sí se sabe, que alrededor de 1556 se estableció en Madrid y asistió al estudio de la villa, regenteado por un catedrático de gramática
y filósofo Juan López Hoyos, que le dio mucha formación de índole filosófica. Muy bien. Bueno, seguimos acá con William. William Shakespeare, que nació en 1564, recién vos diste una fecha muy similar, 1556. Así que nació en 1564 y muere en 1616, viviendo en una ciudad que se llama Stratford-upon-Avon. Así nace y muere en el mismo lugar, y también tenía su sobrenombre, como lo llamaban, el Bardo. Bien, bueno, ya acá hay un comentario de Borges sobre Shakespeare. Dice Borges que es el menos inglés de los poetas de Inglaterra. En fin, él tendrá sus razones para decirlo. Por parte, por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican muchas obras que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de uso cotidiano, yo voy a nombrar cuatro, que son muy conocidas y que son, de alguna manera, lo que queda en el inconsciente colectivo cuando se habla de Shakespeare, ¿no? El ser o no ser, esa es la cuestión. Cuando llega la desgracia nunca viene sola, sino en batallones. La vida es una historia contada por un idiota, y es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Son cuatro Conocida. hechos conocidos que se repiten porque efectivamente tiene muchos Shakespeare a lo largo de toda su literatura. Tuvo, él fue el tercero de 8 hijos, pero en un momento determinado el padre cayó en desgracia, acusado por un comercio no muy santo, ilegal. Qué similares que Claro. vienen siendo los ¿Te das derroteros. cuenta de cosas? Pero afortunadamente, a diferencia de Cervantes, tenía derecho a una educación gratuita por ser el hijo de un alto cargo del gobierno local. O sea que tuvo una instrucción interesante. Hacia 1592, Shakespeare ya se encontraba trabajando en Londres como dramaturgo y pronto se convertiría en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain, Chamberlain's Men. Bueno, recibir ese nombre me hace acordar un cuento de Fontana Rosa, pero vamos a decirlo así, gracias al mecenas que tenía, que se llamaba Lord Chamberlain. No podía llamarse de otro modo. Pero hay una discusión, obviamente, sobre, no saldada, sobre si efectivamente todas las obras de Shakespeare fueron escritas por Shakespeare, ¿no? Hay casos muy emblemáticos al respecto. También se dice que el teorema de Pitágoras no era de Pitágoras, sino de los pitagóricos. Pero bueno, eso no tiene mucha relevancia. A lo largo del tiempo han existido teorías que subrayan que Shakespeare era un alias tras los que podían esconderse nombres como Christopher Marlowe o Francis Bacon y algunos otros. Se casó con una señorita, algo mayor que él, que se llamaba Anne Hathaway, que curiosamente hay una actriz ahora estadounidense que Sí, tiene el mismo sí. nombre, ¿no? Y bueno, seguimos más adelante, le damos la palabra a Graciela para que siga con nuestros Cervantes. Ah, y una Bueno, cosita más, perdón. sí. Hablando de las traducciones que vos estuviste hablando, hay una que es de Luis Astrada Marín, que también es el que hizo la traducción de las obras completas de Shakespeare. Hizo de Shakespeare a de Cervantes. Bueno, yo te cuento que esto sí es fidedigno, que se ha conservado un acta del rey Felipe II, que en 1569 manda detener a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Segura. Aparentemente, el duelo se produjo por un tema de polleras. Y este podría ser el motivo que lo hizo irse para Italia. Llegó a Roma en diciembre del mismo año y ahí, fíjate vos, recibió dos influencias capitales para el desarrollo de su obra. Por una parte, los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto. O sea, ya alguien escribía de caballería, pero en forma de poema. Y los diálogos de amor de León Hebreo.
estos diálogos de amor le dan a Cervantes su filosofía, su forma de ver el amor. Y en realidad fue atraído muy, muy intensamente por el estilo y el arte de Italia. Se pone al servicio de Giulio Acquaviva, que después va a ser un cardenal y a quien probablemente conoció en Madrid. Pronto, este lo va a dejar alistar como soldado en la compañía de Diego de Urbina y embarcó en la galera marquesa el 17 de octubre de 1571 y participó en la famosa batalla de Lepanto. ¿Por qué es famosa la batalla de Lepanto? No porque él tuvo problemas con su brazo, sino porque en ella se enfrentaron la armada del Imperio Otomano contra la coalición católica organizada por el Papa Pío V, llamada Liga Santa, y formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Fíjate vos la cantidad Para de simplificar la OTAN, milicia. sería la Sí, OTAN. sí, más o menos. En la historia de la guerra naval, Lepanto marca el último gran enfrentamiento en el mundo occidental, que se libró casi en su totalidad con naves de remo, especialmente las galeras. Fue la mayor batalla naval de la historia occidental desde la antigüedad clásica, con más de 400 barcos de guerra. De dicha batalla naval, él salió herido de 2 arcabuzazos, se usaba el arcabuz como arma, uno en el pecho y otro en la mano. Mm. De ahí procede el apodo Manco de Lepanto, dado que se le anquilosó la mano izquierda al perder el movimiento de ella, cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio, pero no perdió la mano, o sea, en realidad no No, era no era definitivamente manco. manco. Aquellas heridas no debieron ser demasiado graves, porque 6 meses después reanudó su vida militar. Y seguramente era diestro, así que podía escribir. Sí. No sabemos si era diestro, pero suponemos. Bueno, ahora yo voy a contar este, esta novela corta de Shakespeare que se llama La violación de Lucrecia, más o menos el argumento. Hay un tal Lucio Tarquinio, llamado el Soberbio, que está con sus hijos poniendo un sitio a la ciudad de Ardes, una ciudad. Durante el asedio, reunidos los principales jefes del ejército en la tienda, comenzaron a charlar de sobremesa y a ponderar las virtudes de sus propias mujeres. ¿Sí? Colatino, que allí estaba, proclamaba la incomparable castidad de su esposa Lucrecia. Bien, todos partieron para Roma a ver si eso era cierto, ¿no? Parece que la ciudad estaba cerca de Roma. Y ahí estaba Lucrecia hilando con sus doncellas y bailando alegres danzas. Y efectivamente parece que eso era suficiente como para saber que efectivamente Lucrecia era casta. Pero Tarquinio quedó prendado de Lucrecia. Volvió al sitio, pero luego se escabulló del campo y se fue de nuevo para lo de Lucrecia. Se introdujo en su alcoba, la violó y se volvió al campo. Lucrecia dio la alarma con mensajeros a su padre y a Colatino, que lo fueron a ver. Bueno, y estaba allí ella vestida de luto. Les hizo jurar que la vengarían. Cuando llegaron, los hizo jurar. Ella hizo jurar tanto al padre como a Colatina que lo vengarían. Y todos se propusieron terminar con la familia de Torquinio. Bueno, Lucio fue muerto y el resto de la familia fueron desterrados. Este es el argumento. Aunque sabemos el final, siempre es interesante leerlo porque obviamente Shakespeare le agrega una cantidad de elementos que son muy interesantes. Es corta, pueden leerla, se los recomiendo.
lo importante de las historias en realidad es el cómo se cuentan. Exactamente. Así que, bueno, en 1575, cuando regresaba desde Nápoles a España a bordo de la galera Sol, una flotilla turca apresó a Miguel y a su hermano Rodrigo. Sus captores pensaron que Cervantes era una persona muy importante por una carta que llevaba y que podrían conseguir un buen rescate. Pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Te imaginás que con la pobreza que había en la familia de ¿Cuánto Cervantes, estaría el oro en ese tiempo? ¿cuánto estaría el escudo, no es cierto? Durante los casi 5 años de encarcelamiento, o sea que Cervantes supo de la cárcel realmente en carne propia, él no dejó de ser un hombre fuerte de espíritu y motivación y trató de escapar en 4 ocasiones, organizando él mismo los 4 intentos. Para evitar represalias a sus compañeros de cautiverio, siempre se hizo responsable ante sus enemigos y prefirió la tortura a delatarlos. Los años en Argel significaron un hecho primordial en la vida de Cervantes, y las experiencias vividas van a representar el núcleo central de su invención literaria. Esta huella en Cervantes la podemos ver en el Trato de Argel, la Galatea y en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Entre 1581 y 1583, Cervantes tiene relaciones amorosas con Ana Villafranca o Franca de Rojas, que estaba casada con un tabernero. De la relación nació una hija, bautizada como Isabel Rodríguez y Villafranca. Cuando Isabel quedó huérfana, Magdalena, la hermana de Cervantes, la tomó bajo sus cuidados. Un año después, Miguel la reconoció como Isabel de Saavedra. Ella tenía 16 años, pero padre e hija nunca tuvieron una buena relación. Y hay otra versión. La otra versión es que Isabel fue hija ilegítima de Magdalena y él, para salvar el buen nombre y honor de su hermana, reconoció a Isabel como propia. Ah, pero qué raro, porque sería algo entre hermanos. No, 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 Bueno, es para defender el apellido no, está justamente. bien, pero no era la hermana de Cervantes. Sí, pero él, nadie sabe que la hermana Magdalena fue la madre realmente. Es otra versión Ah, que bueno, está en el tintero. está confusa la cosa con Magdalena. Y Bueno, con Cervantes hay muchas cosas confusas. sí, todos estos tienen cosas confusas. Bueno, Bueno, en 1584 Cervantes contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios. Era una joven que no llegaba a los 20 años, pero aportó una pequeña dote. El matrimonio con su esposa no resultó, y a los 2 años de casados, Cervantes comienza extensos viajes por Andalucía. claro, ¿quién no? Ahora hay que ver en calidad de qué los hacía los viajes por Andalucía, que ahora te lo voy a contar. No tuvieron hijos, y Cervantes nunca habla de su esposa en sus muchos textos autobiográficos. A pesar, fíjate vos, que en esa época, inconcebible, inconcebible, él toca el tema del divorcio en El juez de los divorcios, donde dice, más vale el peor concierto que no el mejor divorcio. En 1587 inicia este andar por Andalucía, ¿y sabes haciendo qué? Recaudador de impuestos. Ah, mira Fíjate a vos, lo que se The dedicaba Taxman. Cervantes. Recaudador de impuestos. Esto lo lleva a recorrer Andalucía requisando alimentos para el ejército
acumulando problemas. Fue excomulgado y encarcelado 2 veces en Sevilla. ¿Sabés por qué? Por irregularidades en sus cuentas. Ay, Parece que el muchacho no hacía buenos balances. no iba bien con las cuentas. Y posiblemente dicen que en su última estancia en la cárcel concibió al Quijote. Tanto los viajes como la prisión le permitieron conocer todo tipo de gentes que aparecerán como los personajes literarios de su obra, los tipos de ventas y molinos, los arrieros, gente de Lampa y tantos personajes más que ilustran su obra. Seguí Bien, nomás. sigo. Yo voy a empezar entonces ahora con los sonetos, porque es lo que habíamos prometido. Y tengo dos traducciones, ¿no? Como había dicho, los de Luis Astrada Marín y los de Roberto Díaz. Roberto Díaz, yo fui alumno de él en su taller literario que tenía en Gente de Arte durante 10 años. Y bueno, con mucho respeto, entre los libros que adquirí, que él ha escrito, fue esta traducción de los sonetos, que son 154. Pero hay una cosa rara porque Luis Astrada Marín dice, para las canciones, ¿no? Refiriéndose a las canciones, dice sonetos para diferentes aires de música. En cambio, Roberto Díaz dice para diferentes notas musicales. Y ahí, bueno, en realidad si uno ve el inglés, que no lo voy a decir en inglés, porque si no alguien va a decir, aprende primero, Mal pronunciado. dice en realidad se puede traducir como notas musicales más que como aires de música. Se ve que se tomó una licencia este Marín, ¿no? Y vamos entonces a algunos, yo voy a ir con unos y después iré con otros. En el número uno, donde este es un tema recurrente en los sonetos de Shakespeare, que es el tema de la muerte, el tema de la pérdida de la belleza, ¿no? La vergüenza del tiempo. Dice así, leo versos nada más. Dice, ten piedad del mundo, porque glotón como eres, entre la tumba y tú se comerán el mundo. Ahí habría que interpretarlo. Roberto Díaz dice, la tumba se la devora el mundo. En fin, el polvo al polvo, esas cosas que sabemos, ¿no? En el número 4 habla sobre la naturaleza y dice, la naturaleza no da nada, solo presta, ¿no? Los sonetos son muy interesantes porque los sonetos están todos rimados, perfectamente construidos. Lo que pasa es que, claro, pasados al castellano, pierden la rima y a veces pierden la belleza que tiene el soneto. Pero bueno, eso es lo que hay. Y dice también en ese mismo soneto, tu belleza sin uso se enterrará contigo. En cambio, usada será tu regalo. Mm, muy lindo. Bueno, sigamos. Te doy la palabra para que Bueno, sigas. Yo he dividido un te poco cuento que los sonetos. Cervantes falleció en Madrid a la edad de 68 años. Siempre vivió en relativa pobreza. El diagnóstico ahora es que murió de diabetes. Esto fue el 22 de abril y fue enterrado al día siguiente, por lo que en el registro de la parroquia se afirma que murió el 23 de abril. Por eso el tema de que falleció el mismo día que William Shakespeare. Es Cervantes cierto. deseó ser enterrado en la iglesia del convento Las Trinitarias Descalzas, en el mismo barrio, ya que cuando fue llevado preso en Argel, la congregación de los Trinitarios ayudó, hicieron de intermediarios y recogieron fondos para que él y su hermano fueran liberados. Bueno, y ahora tengo una serie de notas curiosas. Una es la coincidencia de fechas entre Miguel de Cervantes y William Ah, Shakespeare, qué bueno que que tengas se eso. da como que fallecieron el mismo día, aunque hay una diferencia porque en Inglaterra se usaba el calendario juliano y en España el gregoriano. Entonces, en realidad, no murieron el mismo día exacto. Respecto de las profesiones, además de escritor, hizo muchos trabajos durante su vida.
recaudador de impuestos, proveedor de la Armada Invencible. Y estas ocupaciones le trajeron entonces problemas legales y financieros en más de una ocasión. Y fíjate cómo podemos ver reflejado el tema que yo contaba del padre, los problemas Sí, legales y financieros del padre y cómo él repite la historia. claro. Sí, o sea, se gastaba todo. Bueno, Lo ahora poco. seguimos con algunos otros sonetos también de Sí, sí, Shakespeare. sí. Estos que tienen que ver con el tiempo. En el soneto número 11 habla de la juventud de una mujer y el tiempo. Dice, la naturaleza te dotó más que a otros y debes pagarle ese regalo espléndido. Ella te talló para su sello. Habla de la belleza, ¿no? Que la naturaleza le dio belleza a la mujer. Y después dice, en el número 16, tú debes vivir retratado por tu propio arte. Tú debes vivir retratado por tu Sí, propio arte. interesante. Eso es impresionante. En el 19 dice, tiempos de pies ligeros. ¿Qué figura? Hoy por ahí a alguno se le puede ocurrir, ¿no? Estamos hablando del 1600. Tiempo de pies ligeros. Me parece una metáfora Sí. maravillosa. Y en el 22 dice, mi espejo no me convencerá de que estoy viejo. Bien, bien, esa la vamos a repetir Mi espejo nosotros. no me convencerá de que estoy viejo. Sigamos con Muy tiempo. bueno. Bueno, aunque Cervantes es más conocido por el Quijote, que en realidad el Quijote tiene dos partes, no es un solo libro, sino que tiene dos partes, también escribió varias obras de teatro. Dentro de las piezas más conocidas están Los Tratos de Argel y La Numancia, pero no alcanzaron éxito. Después están las novelas ejemplares, que sí contribuyeron digamos, a su fama literaria. Y Persiles y Segismunda es su última obra, que fue publicada póstumamente y que él la consideraba como su mejor obra, pero nunca alcanzó la fama del Quijote. Así Ah, mira que, vos. bueno, nos queda poco tiempo. Sí, pero yo quisiera, como nos queda poco tiempo, saltearme algunos sonetos y ir al número 144, que es un soneto Dale. muy enigmático. Yo voy a leer 4 versos nada más y ustedes sacarán sus conclusiones. Tengo 2 amores, uno me conforta y el otro me angustia como 2 espíritus. Los dos me seducen. El ángel bueno es un joven apuesto. El ángel malo, una mujer que se pinta muy mal. Hay una versión que, bueno, la tiro así, de que, bueno, Shakespeare era gay, homosexual, pero O bueno, bisexual, o bisexual por bisexual, lo que decís, porque claro, sí. sí, esas 2 cosas. Pero bueno, no es importante, pero sí lo refleja, me parece a mí, en Sí, ese parecería que en este soneto estaría hablando del tema. estaría hablando de esa. Bueno, te cedo la palabra. Bueno, para terminar voy a comentarles que uno se puede preguntar cómo era Miguel de Cervantes, cuál era su apariencia, su imagen. Y esta cuestión ha provocado a lo largo de los siglos muchas discusiones, páginas de estudio y demás, porque no se tiene seguridad de cómo era el rostro. Hay un retrato, el más conocido es del pintor Juan de Jauregui, que está en en la Real Academia Española, pero ese retrato no se sabe si se pintó en vida de Cervantes teniéndolo como modelo. El retrato más fiable de Cervantes y más exacto que hay, curiosamente, lo hace él mismo. Y no es una pintura, ni un dibujo, sino una descripción. Excelente, Dice, me encanta. dice así, este que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro,
los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, es hermosa ese autorretrato, ¿no? Yo voy a, digamos, con el tiempo que tenemos, a contar que hay un soneto para diferentes aires de música, como se lo traduce. Voy a leer algunos versos. Es así, era la hija de un lord, la más bella de tres, gustaba de su maestro como era de saber, hasta que conoció a un inglés apuesto y galán y su cariño empezó a cambiar. El amor libró un combate entre amante y caballero, dejar al maestro sin amor o matar al galante señor. Bueno, siguiendo adelante, dice, ya que no podía usar a ambos para el placer, así el arte con sus armas fue seguro vencedor. O sea, el maestro le ganó al caballero. Pero lo más interesante de todo es cómo termina. Dice, entonces, el culto obtuvo a la alegre niña. Y aquí termina mi canción. Así termina. Es curioso, qué sé yo no sé cómo se harían las Bueno, canciones en la aquel cultura tiempo, seduce sin lugar a dudas. pero es inimaginable que hiciera letras para música, que probablemente tendrían su música, pero bueno, yo las ignoro. Bueno, nos estamos despidiendo. Bien, entonces nos vemos la próxima y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Escúchenos como Bueno, siempre en el canal. bueno, gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer estar con ustedes y que tengan muy buena semana.